Cátedra Flotante de Venezuela presenta Los encantos de Amazonas. Cuando se abren las ventanas de la naturaleza, que dejan ver esos escenarios que estimulan los adormecidos sentidos de los seres humanos, aparecen los extraordinarios paisajes del estado Amazonas. Una inmensidad territorial que ocupa la quinta parte de la República Bolivariana de Venezuela. En esos 177.617 kilómetros cuadrados se encuentra una diversidad biológica compuesta por ese infinito banco genético de fauna y flora que se anidan en ese refugio que atrae la mirada de innumerables instituciones científicas y de las corrientes turísticas interesadas en ese paraíso natural envolvente que todos debemos preservar. El atractivo no solo lo conforma la luz que sobresale de sus encantadoras llanuras, selvas y ríos, su componente humano, de etnias indígenas, con sus lenguas, tradiciones, organización familiar, actividad económica y su diversidad cultural. Amazonas pudiera ser el estado venezolano que navegue más en las páginas de la literatura mundial por una historia ligada a los ayes lastimeros, a sus reservas forestales e hídricas, pero sobre todo por la manera como el indígena se interrelaciona con la naturaleza para sobrevivir por encima de las adversidades. Nada está oculto entre el cielo y la tierra. El tiempo se ha encargado de derretir los cordones de la hipocresía y la indiferencia para que ahora fluya la inteligencia y los aportes que el indígena latinoamericano le ha dado a la humanidad. ¿Acaso no es una lección de identidad cultural la resistencia y el sentido de pertenencia de una tierra que siente suya y ama? ¿No es plausible caer y levantarse de nuevo para enfrentar a los depredadores que se internan en sus bosques para extraer de ella los frutos del infierno? ¿Acaso no tienen valor la sangre y las lágrimas de la comunidad aborigen que encontró en el sur de Venezuela un refugio estratégico para superar el exterminio y la explotación? Sin embargo, hoy Amazonas no parece tener vocación para el lamento. Ahora son más firmes y seguros los pasos de la sociedad amazonense por conquistar, por imperativo de la ley, sus más sentidas aspiraciones. En efecto, la Constitución bolivariana, elaborada con el aporte de sus líderes genuinos en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente, no solo reconoce las culturas, usos, idiomas y religiones del aborigen, sino que también otorga a sus pueblos derechos como el de la propiedad colectiva de sus tierras y su presencia en la Asamblea Nacional y los cuerpos deliberantes de las entidades federales y locales. No es por casualidad que sea ahora Liborio Guarulla el primer gobernador indígena de Amazonas. Su designación ha despertado gran entusiasmo en las diversas esferas de la vida social, económica y cultural, gracias a sus inquietudes sociales, expresadas en sus permanentes luchas por el estado de justicia y la participación democrática. Bueno, sí, debemos recordar que en el estado Amazonas somos 14 pueblos indígenas, que son 14 culturas con profundas manifestaciones dentro de varias áreas. Están las manualidades, está, digamos, el arte de las manos, está el arte de la danza, de la música, el tallado de la madera, incluso uno que no se ha explotado mucho, que es la tradición oral. Los cuentos, las leyendas, los mitos, forman parte pues de un gran universo que todavía no conocemos ni siquiera la mayoría de los amazonenses, y mucho menos, por supuesto, Venezuela y el mundo. Entonces yo considero pues que si algo es muy importante para la imagen que va a tener Amazonas de ahora en adelante, y en ese sentido también su turismo, tiene que ver con el arte, con lo que ustedes ven como artesanía, muchos de los cuales pues de verdad no representan lo que son esta cultura, porque todo este efecto de la sociedad consumista también le ha cambiado sus valores simbólicos, su forma. En nuestra lengua la palabra es anetoa, que quiere decir saludo, hermano, pero también son la palabra de los Piaroa, que dicen adigua, chaguaraguá, sí, estamos bien, amigos.
Guillermo Guevara, diputado de la Asamblea Nacional y presidente del Parlamento Indígena Latinoamericano, resume los aportes de las etnias de esta manera. Hay dos cuestiones importantes. En la parte cultural, los pueblos indígenas hemos hecho aportes suficientes en el transcurso de todos estos años que hemos estado olvidados. Por ejemplo, el 80% de la humanidad depende de los conocimientos de la medicina de los pueblos indígenas. Y por ese concepto, las grandes transnacionales están recibiendo más de 44.000 millones de dólares anuales. Están patentando nuestro conocimiento, la medicina, las hierbas y eso. Y en el campo de la alimentación, la 2/3 parte de la humanidad depende de los conocimientos de la alimentación de los pueblos indígenas. Por ese concepto, las grandes transnacionales que manejan el rubro de los alimentos están percibiendo más de 36.000 millones de dólares anuales. Eso no lo digo yo, lo dicen los reportes que hace Naciones Unidas en sus diferentes investigaciones que hace. El frágil, pero imponente ecosistema del estado Amazonas es objeto en estos momentos de estudios científicos y tecnológicos que permitan el desarrollo sustentable de sus suelos, la reproducción en cautiverio de animales en peligro de extinción y un conjunto de alternativas para garantizar la proteína animal, incorporando a las comunidades indígenas al manejo de técnicas pecuarias domésticas que fortalezcan sus economías. El biólogo Íñigo Narváiza, director de la región guayana de la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, FUDESI, ha logrado avances importantísimos en esta materia a través de la Estación Experimental de Puerto Ayacucho. Pero lo que representa es una gran reserva para el país, aunque otros países lo ven como una gran reserva de ellos, ¿no? De otros países. Pero es una gran reserva que tiene el país que afortunadamente se ha sabido conservar si lo comparamos con otros países vecinos, como el mismo Brasil, ¿no? Aquí se ha mantenido hasta cierto punto y gracias también al papel que han jugado las comunidades indígenas y que están jugando las comunidades indígenas. Es una gran reserva de biodiversidad, fuente de productos farmacéuticos, para la industria química, para resolver problemas genéticos, para la biotecnología. Es una gran reserva también mineral para cuando en un futuro tengamos tecnologías que nos permitan hacer un uso menos destructivo de esos minerales, podamos realmente explotar. Dentro de esa gran diversidad, desde luego, la parte más importante es la gran diversidad cultural que tenemos aquí. De esas voces de la selva se distingue la del doctor Luis González Herrera, exgobernador de Amazonas, cuya experiencia permite despejar dudas sobre el mundo existencial en este emporio natural. Llegaron una cantidad de damas caraqueñas, muy preocupadas, porque ellas vinieron en un avión militar, fueron por toda una serie de comunidades, se encontraron que los pobres indiecitos no tenían leche. Y a ver, para mandar gran cantidad de leche allá en polvo, de que estaría más. Y entonces, ¿qué le parece, gobernador? Le dije yo, mira, eso tiene su bemol. Estos indios no conocen ni qué es una vaca. Tú le dices una vaca y el día que vean una vaca se van a asustar porque creen que es un animal espantoso. Por lo tanto, descarta de que para un indio tomar leche en polvo, como tú dices, que es lo que necesita el muchacho nuestro por allá de los cerros y que está en la ciudad y que está y demás, no es lo mismo. La leche para él es la leche que la naturaleza le dio, es decir, la que le da a la madre del seno. Y se lo da hasta la edad en que el muchacho ya puede caminar, que está y demás hasta los 2 años. El mismo dolor que nos provoca a nosotros es que no tienen leche de vaca, le produce a ellos ver que la mamá parió un hijo y entonces le está dando un tetero con leche de vaca que es para los becerros y no para leche que es la del niño. Capitán, el cacique andaba con nosotros que dice, ¿qué es eso? ¿Qué decimos nosotros? No, esa es una planta eléctrica, pariente, eso se prende, mira, y da con bombillos, da luz. Y entonces, da luz, sí, mira, con el bombillo prendieron la planta y vieron. Y entonces el indio se queda mirando la cuestión y dice, ¿y tú trajiste esto para acá? Sí. ¿Y para qué luz si el día tiene luz? Fíjate. Él estaba pensando, para lo que era indispensable para nosotros es tener una planta eléctrica para tener electricidad, para él no, para qué luz si es de día. Me dice. Entonces le digo, no, pero en la noche no hay luz. No, si es que en la noche vamos a dormir, no tienes tú estás que prendiendo eso. Entonces salimos nosotros paliados, porque es la forma que nosotros queremos
ver las cosas, interpretar las cosas para aplicárselas como si fuera el pensamiento de ellos. La tendencia del hombre de las grandes urbes en el mundo es viajar hacia esos lugares donde encuentre el equilibrio natural. Amazonas, en ese sentido, ofrece el privilegio de pertenecer a ese tercio de la América del Sur, donde se encuentra la mayor selva tropical, la mayor cuenca hidrográfica del mundo y donde se produce casi la mitad del oxígeno de la Tierra. Una riquísima gama de objetos indígenas de Edgardo González Niño, hijo adoptivo de los Yanomami, adquiridas por la Fundación Cisneros, se exhibe en Europa como una cátedra que habla de sus ceremoniales y de su fortaleza artística y artesanal. Vivir tantos años con los Yanomami, reconocer su generosidad, quiebra la voz de este cronista que aprecia las bondades humanas de Amazonas. Ellos eran gente muy desconocida para muchos, vamos a llamarnos civilizados, criollos. No sé cómo nos calificamos, criollos. Entonces, una vez que se le fue perdiendo el miedo, debido a que algunas personas, entre ellos yo quizá fueron los primeros, que me fui a la selva, me escapé de aquí, de Puerto Ayacucho, vamos a llamarlo del régimen de la Seguridad Nacional, me escapé de la selva. Por eso cuando cayó el general Pérez Jiménez, yo estaba arriba en la selva, y a los 2 o 3 meses fue que vine a saber que Pérez Jiménez había caído. Bueno, entonces, ahí me quedé de todas maneras viviendo con ellos porque ya aprendí a vivir con ellos. Entonces, yo creo que me convencí que no era el pueblo feroz, como hay un antropólogo norteamericano que lo califica como este pueblo feroz. Feroz es el antropólogo. El mejor pueblo que yo he conocido ha sido el Yanomami. La Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas, ORPIA, ha dado sus frutos en defensa de los derechos de la comunidad amazonense. Ahora la visión integradora es más amplia, con el criollo y otras instituciones preocupadas por el desarrollo indigenista y la preservación del entorno natural. Tenemos pues la presencia de un gobernador indígena, el licenciado Liborio Guarulla, es de la etnia Baniba, un muchacho que siempre pues se preocupó y luchó por la causa indígena. Nos sentimos orgullosos porque es primera vez en la historia pues que ocurre este tipo de hecho, porque es un hecho, y se quiere pues muy importante para el proceso político, no solamente de los pueblos indígenas, sino yo diría pues para todo el colectivo amazonense. La Iglesia Católica ha tenido un prominente protagonismo en Amazonas, bien incorporando elementos educativos y culturales enriquecedores o mediante sus luchas ambientalistas en pro del pueblo amazonense. Al desaparecido Enzo Ceccarelli, obispo titular de Puerto Ayacucho, se le recuerda, entre otras cosas, por la fundación de medios impresos, radiofónicos y televisivos, y por la creación del Museo Etnológico, que es una referencia cultural en Venezuela. Las regiones en el mundo que están en permanente ebullición cultural, como Amazonas, son las que tienen mayor oportunidad de elaborar planes que conduzcan a definir su vocación y desarrollo. En este sentido, Amazonas tiene más fortalezas que debilidades, porque los elementos naturales que la componen están en permanente protagonismo. Su abundante agua produce efectos especiales. Las enormes y duras rocas avivan creencias y leyendas. Los sonidos y aromas de la selva y los raudales del Orinoco invitan a la aventura. El turismo es el pilar fundamental dentro del programa de gobierno del Liborio Guarulla. Primero, porque en el estado las condiciones están dadas, porque tenemos las bellezas escénicas, tenemos la pluricultura que existe, tenemos la multiplicidad étnica, tenemos además la gente con muchas ganas de trabajar, y eso es importante. Son factores que se conjugan para que se dé el desarrollo sustentable que tanto ansiamos para el Amazonas. Cuando partimos de bellezas escénicas, pues Amazonas no tienes que ponerle maquillaje, no tienes que inventar hoteles 5 estrellas, ni tienes que inventar atracciones, porque las tenemos de forma natural. Tenemos muy cerca de Puerto Ayacucho innumerables lugares como este, donde basta nada más que la voluntad del gobierno más la voluntad de la gente que está aquí ponga a funcionar el aparato productivo. Entre los planes inmediatos está principalmente rescatar pues algo así que es el patrimonio turístico del estado en cuanto a infraestructura, que es el antiguo Hotel Amazonas.
El Hotel Amazonas está diseñado para albergar, tiene 67 habitaciones en la actualidad y estamos empeñados en recuperarlo para hacer allí el Hotel Escuela, un hotel escuela que permita a nuestros estudiantes que pronto pues se formarán también en la escuela técnica de aquí de Puerto Ayacucho y trabajen lo que es la hotelería y el turismo con seriedad. Entre otros planes están pues, los planes de desarrollo de la recuperación del Mirador, que es un lugar que ustedes visitaron hace pocos días, estos lugares de esparcimiento para que la ciudadanía pues tenga donde asistir. Quisiéramos convertir también el muelle de Puerto Ayacucho en un centro atractivo para que la gente pueda caminar y pueda desplazarse. Tenemos un clima privilegiado, donde si bien es cierto que tenemos 6 meses de sequía y 6 meses de lluvia, pues los atardeceres nunca dejan de ser tan hermosos como hoy. Luego está el interior del estado, tenemos la intención de colocar un corredor fluvial entre el Orinoco hasta Río Negro, donde con participación de las comunidades indígenas, lo cual es fundamental, se construyan paraderos, de manera tal que los turistas pues, puedan ir llegando a las comunidades indígenas sin afectar la vida, la cultura de estos pueblos, pero sí llegar, pernoctar y continuar el largo trayecto a través del Orinoco. El Orinoco es una autopista fluvial inmensa que recorre todo nuestro territorio y entre esos puntos principales pues se está tratando de construir esos paradores. Si a ello sumamos la creación artística que se aprecia en el patrimonio arquitectónico, las escuelas, los museos y la producción artística que se exhibe en el mercado artesanal de Puerto Ayacucho, uno concluye en que la mesa está servida para que florezca allí una poderosa industria del turismo ecológico. El punto de desarrollo neural sea el turismo. Esa es una de las partes características de todos nuestros proyectos que estamos queriendo realizar y creemos que la vocación de desarrollo del Estado debe ser turística prioritariamente. Y luego, por ser un territorio fronterizo, buscar la parte de comercio exterior, haciendo desarrollo de intercambio comercial con la parte de Brasil principalmente y Colombia, reactivar un poco lo que antes teníamos. Conjuntamente con esto, incentivar un poco el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que también está muy decaído, sobre todo buscar la parte artesanal. Pero creemos que con la parte turística, teniendo un papel protagónico principal, vendrá lo otro que es la parte artesanal y una serie de servicios que también necesitamos acelerar un poco, profundizar un poco más el crecimiento en ese aspecto. La palabra más humana que se escucha en Amazonas es participación. Es un hecho notorio que contagia. La profesora Judith de Guarulla, primera dama del Estado, también acude a esos foros internacionales para llevar sus inquietudes y sus planes sociales a fin de favorecer la identidad regional. Mi familia es muy grande en este momento, no me cubre nada más para decir es Judith, es Liborio, es Humáguali, es Pumellagua, es todos los amazonenses, todas las mujeres, todos los hombres y todos los niños del estado de Amazonas, es el entorno que cubre actualmente la familia de la primera dama, del gobernador y de los hijos. No específico de indígena, ubicándole como mi primer guayuco. ¿Qué quiere decir el primer guayuco? Es lo que el niño necesita al nacer. Lo más importante, la ropa que el niño necesita en el momento de nacer. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos que la canastilla es como un elemento muy superfluo, o sea, hay muchos elementos que están dentro de ellos que el niño no lo necesita, pues son de lujo. En cambio nosotros, por toda la situación económica que tenemos, nosotros queremos pues cubrir más espacio haciendo llegar este programa a muchas madres que son elementos importantes, o sea, son artículos o son piezas importantes que esa madre en sí, que es la madre indígena, la madre necesitada, la madre carenciada, que necesita para atender al niño en el momento de nacer. A diferencia de otros lugares, Amazonas se abre al mundo para que se aprovechen el tiempo libre y la recreación dirigida, aumente la conciencia conservacionista en el globo terráqueo, pues la propia voz de la naturaleza impone una conducta respetuosa. Los cambios climáticos que ponen en peligro la propia existencia humana son tan graves que ya no bastan las 4 paredes del aula de clases tradicional para alertar sobre este peligro inminente.
Hace falta dictar las clases en estos escenarios naturales como los de Amazonas para que los estudiantes de todo el mundo puedan apreciar el tiempo que emplea una especie vegetal para crecer en sus frágiles ecosistemas. Es en este lugar donde se debe dar el gran debate mundial sobre la acción destructora del hombre. Sí, tiene que ser en Amazonas, en las riberas del Orinoco, porque el problema más grave que enfrenta la humanidad está asociado al agua de los ríos y de los océanos. El mundo industrializado debe acudir a este emporio natural, no para que se le abra el apetito de la leyenda de El Dorado, sino para que respire el poco aire puro que le va quedando a la humanidad, que escuche el murmullo de la orquídea que se abre y entienda que el recalentamiento de la tierra puede acabar con su propia existencia. Amazonas, último recurso sustentable para garantizar la vida del Homo sapiens. Debe ser en la arena caliente de sus inmensas playas en donde debamos colocar las rodillas para elevar oraciones al cielo y adquirir el compromiso con la palabra. Es aquí donde debemos cerrar los ojos para escoger entre escuchar los lamentos de los animales y la selva que se queman o la dulce voz de la naturaleza que siempre se empeña en derramar sobre nosotros su poesía encantadora. Amazonas, simplemente Amazonas. Beyo bitaganya, abone kaname, beyo bitaganya, abone kaname.